Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este nuevo paseo por los senderos del alma, que nos llevan a lugares inhóspitos y hermosos a la vez, ¿no? Porque para hacer un recorrido, como nos contará Cristina, hacia nuestro interior, pues evidentemente nos vamos a encontrar con una selva que hay que atravesar en parte, y yo creo que todas las mujeres y todos los hombres lo habrán o lo tendrían que haber hecho en algún momento. Y yo creo que esa es también la historia de Cristina. Muy buenas, Cristina, ¿cómo estás? Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Muy contenta y entusiasmada por esta entrevista. Tú has recorrido un sendero también hacia tu alma. Sí. ¿Cómo ha sido ese sendero y ese recorrido? Yo creo que no lo he terminado ni creo que se termina, ¿vale? Pero cuando empecé en todo esto hace unos 15 años, por un proceso personal donde se unieron varios sucesos, ahí hubo digamos, como un antes y un después. Se me cayó prácticamente, como se suele decir aquí en Andalucía, los palos de sombrajo, ¿no? Y hubo digamos, como un cambio de perspectiva a la hora de ver la vida, ¿no? Entré en una especie, digamos, como bueno, no fue una depresión, pero sí es verdad que, dados los sucesos, que eran algunos bastante graves, pues hubo un cambio. Empecé a buscar ayuda y ese fue, digamos, el comienzo de empezar a ir hacia mi alma, como bien has dicho, ¿no? Ese tránsito duró bastante tiempo, 2, 3 años, donde hubo una profundidad intensa, donde se terminaron de caer muchos sistemas de creencias antiguos y tradicionales, y hubo un tiempo, como yo digo, en tierra de nadie. Y entiendo que a todas las mujeres mayor y a todos los hombres, pero ahora entenderán los espectadores y las espectadoras por qué hago hincapié en las mujeres. Entiendo que toda persona va a hacer ese tránsito en el que las viejas creencias llegará el momento en el que se le caigan. Y de nada sirve tratar de sostenerlas, porque la función de esas creencias para nuestra evolución también es caerse. Exactamente, Rafa. Precisamente cuando trabajo con los grupos de mujeres, con los círculos de mujeres o en sesiones individuales, siempre suelo comentarles que no tiene por qué ser así, pero por regla general, si realmente queremos hacer un cambio real, si queremos hacer un cambio de verdad, el sistema de creencias se cae casi por sí solo, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta que hay otra mirada, hay otra manera de vivir, hay otra perspectiva. Entonces, ese sistema de creencias, yo creo que antes o después empieza a caerse. Porque nuestras madres, nuestras abuelas, que fueron lógicamente las que nos educaron en un sistema de creencias que con el tiempo, con la evolución de la sociedad y tal, se han ido cayendo y eran incluso nocivas en muchos sentidos esas creencias. Sí, así es. Nosotras a día de hoy, por nuestros ancestros femeninos, traemos un condicionamiento y un sistema de creencia grabado a fuego. Y es verdad que cuando ahora lo miramos con un poquito digamos, de retrospectiva, nos podemos llegar a dar cuenta de cómo delimitantes son, como yo le llamo, como si fueran cárceles mentales, cárceles interiores, que no nos dejan evolucionar. Gracias a Dios eso está empezando a cambiar, porque el inconsciente colectivo también está evolucionando, no solamente a nivel individual evolucionamos, sino también en ese gran inconsciente colectivo, está cambiando todo. Hay literatura, y yo a veces me he detenido en ella, que habla de lo que significa según qué culturas nacer mujer. Pero por muy evolucionados que estemos en Occidente o no, también nacer mujer significa algo. ¿Para ti qué significa nacer mujer? Pues para mí significa una bendición, Rafa, porque tenemos una capacidad creativa, una capacidad de conectarnos con el femenino sagrado, con lo que es esa energía tan potente,
que yo para mí creo que es un regalo encarnar en un cuerpo de mujer. Independientemente también, todo ser humano cuando empieza a indagar en esa energía femenina, en ese femenino sagrado, es una bendición porque es que hace mucha, mucha falta entrar en esa energía y abrirse, ¿no? Abrirse. ¿Y qué ocurre cuando alguien se abre a eso y a esa energía? Wow. Pues empieza a fluir con la vida, empieza a confiar en la vida, empieza a abrir su corazón y a sentir muchísimo más el amor, porque al final es la base de toda la existencia, ¿no? No digo que sea lo primero, pero sí es verdad que es todo lo que contiene. Una vez escuché de un maestro que decía, venimos a amarlo todo. Y yo me di cuenta de que después del transcurso que llevo formándome como terapeuta, como coach o como tantas cosas que he hecho, me doy cuenta de que al fin y al cabo todas las terapias, todas las vías llevan a ese mismo camino, que es amarlo todo. Y muchas veces puede ser, por ejemplo, las constelaciones familiares, la bioneuroemoción, la biodanza, todo al final te lleva al mismo sitio, que es a llevar a tu corazón todo y a incluirlo. Y esa energía, eso lo aporta mucho lo que es la energía femenina cuando la tenemos despierta, pero una energía femenina sana, equilibrada, con luz, ¿no? Eso es nacer mujer, un regalo, como tú decías, con todos los condicionantes que pronto o tarde tendremos que aprender a aceptar y a amar y a honrar. Pero luego hay un proceso que es el de hacerse mujer. ¿Cómo lo describirías tú eso de hacerse mujer? Y entiendo que aunque la palabra no está implícita, habría que incluirla, es la de sanamente. Exacto. Claro, yo he dicho que es una bendición y un regalo nacer mujer cuando ya lo ves con distancia y has hecho el trabajo, ¿no? Mientras tanto, en muchas ocasiones hay muchísimas mujeres que están muy bloqueadas precisamente por ser mujer, por haber nacido mujer. El hecho de hacerse mujer, os voy a contar una pequeña historia, de dónde viene este nombre, ¿no? Cuando yo empecé a formarme como terapeuta floral, iba a asistir a un congreso como ponente. Y mi maestro me dijo bueno, que si quería, que podía abordar ese tema, que va a ser precisamente el tema general dentro del certamen, ¿no? El tema de la mujer, de la energía femenina. Y pensé en ese cuando yo todavía estaba en los comienzos de todo esto. Y es curioso cómo al final la vida es muy mágica y te va llevando, ¿no? En aquel momento cuando yo escribí lo de nacer mujer, hacerse mujer, me di cuenta de que a mí se me abría una puerta grandísima, ¿no? Y todo lo que yo he aprendido luego lo he trasladado y lo he volcado en los grupos de mujeres. Hacerse mujer quiere decir para mí poder conocer todos los recovecos y las trastiendas que tenemos las mujeres, porque somos, y lo digo con todo el amor del mundo, somos muy complejas, tenemos unas variantes semanales brutales por nuestras hormonas, tenemos una capacidad de llevar muchísimas cosas a la vez, que eso se suele decir, ¿no? Esa creatividad que muchas veces cuando no la sabemos manejar o no le ponemos dirección se vuelve en contra. Existen muchísimas frustraciones. Entonces, hacerse mujer es precisamente un camino de autoconocimiento y de aprovechar esas energías creativas que tenemos. Hacerse mujeres, conocerse y liberar también esos condicionamientos que traemos, esas cárceles mentales, sociales, políticas de nuestros ancestros, poder liberarlas y sacar nuestro mayor potencial. Hay un refrán japonés, creo, que dice, o chino, no me acuerdo, ¿no? Que dice, cuando una mujer despierta, hasta las montañas se mueven. Y somos capaces de hacer grandes cosas, ¿no? Entonces nos hacemos mujeres por el camino, cuando ya me conozco, cuando ya me sé, cuando me libero, cuando empiezo a realmente hacerme responsable de mí, que esa es otra de las cosas que quiero comentarte, ¿no? El tema del empoderamiento que se estuvo llevando durante 5 o 6 años y esa frase se nos ha vuelto en contra, ¿no? ¿Se ha vuelto en contra la idea del empoderamiento femenino? Sí, te voy a explicar por qué. Para mí, personalmente, desde mi criterio, cuando la mujer se empodera es cuando se ha hecho responsable de sí misma. Durante un tiempo se ha distorsionado la palabra del empoderamiento femenino,
creyéndonos que era un empoderamiento desde lo masculino. Entonces yo soy de la opinión de que aquí o vamos todos juntos o no vamos. Entonces no es un empoderamiento sobre el otro, no es un empoderamiento desde un masculino en desequilibrio, es un empoderamiento desde hacernos responsables, sanarnos y desde la unidad, todos juntos vamos hacia adelante para... ¿Sabes qué pasa, Rafa? Que en muchas ocasiones muchas mujeres eso del empoderamiento lo han utilizado como parte de su victimismo. Entonces, como me hago fuerte, me hago grande, me empodero porque me han hecho daño. Ahí hay un matiz que cuando yo empiezo a mirarlo me di cuenta, digo, cuánto daño todavía hay, cuánto rencor todavía, ¿no? El camino del empoderamiento responsabilidad femenino, el camino de que se caigan los palos de sombrajo y se tengan que volver a levantar otros, es necesario en el 100% de la población masculina y femenina. Es decir, esto no es para un grupo de personas reducido que podríamos pensar están en el despertar de la conciencia y representan un 10 o un 15 o un 8% de la población. No, 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 no. Para disfrutar al máximo de la experiencia humana, este camino lo deberían de realizar todos los hombres y todas las mujeres. Exactamente, yo no creo que sea esto un tema de género. Yo estoy hablando aquí de nacer mujer porque es en el ámbito en el que me muevo y me desenvuelvo profesionalmente y donde yo realmente más he aprendido. Pero yo creo que esto es general. No, yo no me refería en este caso a los hombres, sino a ese grupo de mujeres vale. viviendo experiencias parecidas a las que sí hacéis el recorrido, las que lo hacéis, pero que esto no es privilegio o patrimonio de ese grupo de mujeres que representarían todavía un tanto por ciento pequeño. Es decir, que si Dios quiere, esa transición, ese empoderamiento, esa toma de conciencia, la tendrían que hacer el 100% de la población. Y ojalá algún día lo hagamos porque evidentemente la realidad cambiará, la realidad individual y colectiva cambiará totalmente. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eso, vamos hacia ello, ¿eh? Vamos hacia ello. Si es verdad que, por ejemplo, hace unos años esto era mucho más difícil y a no ser que estuviera muy metida en la New Age, esto ocurría o no ocurría, pero a día de hoy hay mucha información, hay mucha gente vibrando en la misma sintonía y yo creo que, como he dicho antes, que es que a nivel del campo metamórfico, o sea, a nivel de inconsciente colectivo, se está dando. Y esto es lo bonito, que empiezas a darte cuenta y es sorprendente de que por menos de nada ya tienes a la persona que empieza a hacer pequeños cambios y empieza a gustarle porque empieza a vibrar mucho más alto, ¿no? Vamos a hablar de esa transformación que tú has observado en ti, Venga. en las mujeres de tu alrededor y en las mujeres a las que has acompañado. ¿Cuáles son, a tu modo de ver, las similitudes que tiene este proceso de tomar responsabilidad sobre lo que es lo femenino? Lo femenino es sagrado, como tú has puntualizado antes. Pues mira, a nivel práctico, a mí me llegan muchos tipos de mujeres, pero es curioso porque al fin y al cabo el dolor y el daño es el mismo, la base es la misma, que son sistemas de creencias que la tienen aprisionada. El primer tránsito normalmente suele ser de una toma de conciencia de que esos sistemas de creencias ya no le valen. Eso va a empezar. Es como una sensación de decir, ¿dónde he estado metida, no? Esto no me vale, repito patrones, repito historias, tengo relaciones tóxicas, no me desprendo, no me desapego del núcleo familiar. O sea, casi todas vienen hablándome de cosas así, pero al final es lo mismo. Cuando empiezan a caminar y empiezan a hacer un trabajo interior, y lo digo también por mi propia experiencia, hay una toma de responsabilidad de dejar de culpar lo de fuera, de dejar de culpar al marido, a la madre, al núcleo familiar, a la sociedad. Entonces, a eso me refiero con la toma de responsabilidad, ¿no? Entonces, dejo de echar balones fuera y yo me ocupo de mí. Y empieza a haber una especie de automaternaje, de autocuidado, en la cual yo misma
y eso creo que lo hablamos el otro día, que fue muy curioso, ¿no? Hay un proceso de nutrición, de protección, de empoderamiento y de iniciación. Y luego ya sé que me merezco lo mejor, ya sé que puedo emprender, ya sé que puedo buscar las mejores versiones de mí misma y poder expresarlas al mundo. Ya sé que puedo tener un propósito y salir adelante. Hay un tránsito que en la terapia donde yo me he movido, en la terapia floral, en la terapia, por ejemplo, bueno, en muchas áreas se le suele llamar la noche oscura del alma, ¿no? Que es la que hablaba San Juan de la Cruz. Y es muy, a nivel social, el tema psicológico se le llama por una depresión o algo así, ¿no? Normalmente se suelen dar unas pastillas, la gente se recupera, pero si no ha visto realmente dónde está la causa, la depresión puede estar acechándonos y volver otra vez las veces que haga falta. Cuando tú estás en esa noche oscura del alma, llamándolo románticamente, tienes la oportunidad de poder mirar. Si se sostiene eso el tiempo suficiente, esa depresión es una oportunidad para ver lo que ya no me toca. Por regla general, la persona se resiste muchísimo a esa depresión y son arenas movedizas. Y las resistencias van en proporción a el soltar. Si yo no suelto, la depresión sube. Por llamarlo de alguna manera depresión, ¿vale? Entonces, va en proporción a la resistencia que tú o sea, el grado del dolor va en proporción al grado de apego que tú le tengas al personaje antiguo. Entonces, claro, hay muchas mujeres que tardan más en hacer el tránsito, pero por regla general, con tranquilidad y buenos alimentos, se suele salir de ahí airosamente, ¿vale? Y es un proceso que no es rápido. Yo cuando viene alguien y me dice en consulta, pues yo creía que esto en 3 meses ya estábamos listas. Y yo, claro, digo, bueno, un cambio, si llevas 40 años, 45 años, 30 años haciendo las mismas cosas, viendo los mismos patrones y viendo las mismas creencias, esto en 2 días no se puede solucionar. O sea, hay un tránsito donde se van cayendo los personajes, se van cayendo las creencias, como tú bien has dicho antes, van surgiendo un sistema de creencias sano, consciente. Entonces, el tránsito es, bueno, pues yo he visto transformaciones brutales, brutales. Este último año, la promoción de Nacer Mujer, Hacerse Mujer, de este año pasado, he visto a mujeres hacer, bueno, de parecer otras personas. O sea, parecer no, es que son otras personas. Ha sido precioso, vaya. El papel de la mujer, de la que vienen nuestras madres, que es una mujer una cuidadora, que se ponía la última de la cola en los cuidados, ¿no? Primero estaría su marido, luego sus hijos, y si quedaba algún pequeño resquicio, pues a lo mejor se daba algún cuidado a sí misma. Eso que todavía está en el linaje femenino y en el inconsciente femenino en muchas mujeres, es uno de los primeros pasos que entiendo que debe hacer la mujer, ¿no? Asumir su cuota de responsabilidad, pero no asumirla toda. En el cuidado de los demás, quiero decir. Mira, esa es una de las grandes, o sea, de los grandes estigmas que tiene. La mujer se le ha enseñado desde muy atrás de que tiene que cuidar. Es uno de los papeles que más grabado a fuego tenemos. Cuidadora, y como bien has dicho, ponerse siempre la última porque tiene que ser buena. Una madre tiene que ser buena, una hija tiene que ser buena, una mujer tiene que ser buena para su esposo, o sea, todo tiene que ser desde el buenismo, ¿vale? Esto es muy curioso porque yo trabajo con los arquetipos femeninos de la diosa griega según el modelo de Sinoda Bolin, lo desarrollo, llevo 15 años investigándolo y no me canso, porque siempre sale cosa nueva, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones la mujer se olvida de que tiene mucho más dentro que el simple papel o el simple rol de cuidar. Una mujer es mucho más. Hay mujeres que se creen que son solo madres y cuando tienen niños y están embarazadas, ahí se quedan pilladas. Hay mujeres que solamente se creen que son eternas estudiantes colegialas que no se responsabilizan y se quedan pilladas. Esos son roles arquetípicos que es muy curioso cuando los vemos y los trabajamos, porque empiezas a darte cuenta de que eres mucho más. Hay una canción de Vanessa Martín que dice que habla precisamente de eso, que no conozco a todas las que están en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque somos legión aquí dentro. Y es muy bonito poder verla y desarrollarlas, ¿no?
¿Y qué se ve? ¿Y qué nivel de conciencia se Wow. adquiere cuando uno ve, contempla, siente esa legión de mujeres que habitan dentro de una? Da libertad, Rafa, da libertad, porque mientras tanto, o sea, mientras que no lo ves, puedes entrar en una contradicción interna muy grande cuando una parte de ti quiere ser madre y la otra quiere estudiar una carrera para ser profesionalmente fantástica. O cuando, por ejemplo, una solamente quiere... Yo me he encontrado con personas que profesionalmente han despuntado muchísimo, que tienen grandes profesiones, periodistas. Tengo gente con las cuales he trabajado y luego se han quedado pilladas solamente en ese rol. Cuando hemos trabajado y han empezado a darse cuenta, ellas mismas han dicho, bueno, es que yo tenía una pelea conmigo misma durante años. Yo no sabía que esto podía verlo también desde esa perspectiva. Entonces son como si fueran prismas con muchas caras donde puedo dejar expresar pues a esa madre que llevo en mí, a esa niña juguetona que llevo en mí, a la emprendedora, a la que medita. O sea, es que son tantas que yo me parece que lo que da es libertad cuando la podemos ver. Cuando en un hogar en el que ha evolucionado o no evolucionado esa mujer, llega un momento tras una noche oscura del alma en la que la mujer decide, en un gesto de valentía, tratar de cambiar ese paisaje y además de cambiar sus percepciones, tiene que posicionarse para que los que habitan a su alrededor también cambien sus percepciones, ya sean marido, ya sean hijos, hijas, padres, madres o abuelas, evidentemente se necesita una seguridad profunda en el que el paso que estoy dando es el correcto, no para mí y para todas y todos los que me rodean. Mira, se me ha cogido hasta un suspiro, ¿no? Porque es un tema muy, muy interesante. Mira, en muchas ocasiones has dicho lo de la certeza interior y yo creo que hay un anhelo interno muy, muy fuerte de cambio. O sea, el anhelo que hay dentro yo creo que lo marca pues ese ser interno, ¿no? Esa alma que está loca por vivir, por experimentar, por salir de ahí, ¿no? Eh, es verdad que en muchas ocasiones hay muchas mujeres que cuando llegan a hacer este cambio después de esa noche oscura, hay muchas relaciones que se quedan atrás a nivel de pareja, porque uno evoluciona más rápido que otro, al otro no le toca todavía, uno intenta por todos los medios de que vayamos todos a una, pero esto no suele ser tan fácil como de que todos vayamos a una. Yo en mi caso personal, se han quedado relaciones atrás, pero curiosamente mis hijos han venido conmigo de la mano y en su ritmo y en su momento han hecho sus cambios. Yo cuando los escucho hablar, yo digo, bueno, han cogido el relevo mío, ¿no? Porque aconsejan a sus amigos, están muy abiertos a un montón de cosas, profesionalmente están donde quieren, ven la vida con una perspectiva de fluir y de confiar, ¿no? Entonces, yo digo que en muchas ocasiones la pareja puede ayudarte, puede ser sí, o sea, un punto de apoyo importante, pero en muchas ocasiones, si la otra persona no está preparada, porque todavía no le toca, que eso también es de respetar, si no le toca todavía, posiblemente a lo mejor pues uno despunte y termine yendo caminando solo, o encontrándose a más personas luego alrededor del camino, ¿no? Eh, Perdona, Rafa, pero también hay una cosa que me acabo de tomar conciencia. Yo creo que la persona que hace un cambio de esta envergadura dentro de un entorno familiar, de un núcleo, no hay manera de que el resto no se vea afectado. De alguna manera es como una parte de luz dentro de un núcleo, donde esa persona que está haciendo el cambio está realmente evolucionando, lo que hace es como darle, no sé, pues darle la conciencia que le faltaba a ese núcleo, ¿no? lo que pasa es que no siempre será bien recibido, aunque sea un paso adelante para todos. Por supuesto, en muchas ocasiones, por eso te digo que eso al final crea ruptura y crea distorsión en cuanto a que hay relaciones que se ven muy afectadas. ¿Por qué? Porque la otra persona ve una amenaza en la otra persona el hecho de que haya hecho ese tipo de cambio. Hablabas antes de que cada mujer es una mujer diferente según la semana del mes también la que está.
Y eso es algo que se os ha revelado no hace mucho tampoco, mayoritariamente hablando, bueno, si es que estamos hablando de una mayoría, sí se ha dado un salto de conciencia para muchas mujeres para que observen cómo su ciclo menstrual les habla también de ellas. Curiosamente, esto que me comenta, sí es verdad que actualmente llevamos pocos años con esta información, pero antiguamente, ancestralmente hablando, nuestros ancestros femeninos sí sabían de esta información. En la época matriarcal estaban muy conectadas con las fases lunares, con las estaciones del año, y ellas estaban totalmente conectadas con esa información de cambio semanal, casi prácticamente. Lo Y que pasa es que fíjate qué curioso que eso a nosotras se nos ha revelado ahora unos 30 años como mucho, ¿eh? Lo que pasa es que cuando hablas de esas sociedades matriarcales estamos hablando hace muchos siglos, es decir, Muchísimo, muchísimo. muchísimo, Yo entiendo muchísimo. que en qué sociedades o en qué tribus con referentes femeninas de poder, evidentemente eso podría ser así. Pero una vez que el ser humano se ha empezado a socializar en ciudades, y ese modelo ha sido eminentemente patriarcal. Entonces, creo que son muchos siglos y mucho peso el que, o mucha desconexión en la que ha tenido a la mujer, bueno, en los últimos años, cuando la mujer ha dado un salto también, en los últimos 40, 50, 60 años, lo que sea, hacia el mundo laboral. En el mundo laboral no se contemplaba que una mujer unas semanas tendría unas semanas de máxima productividad y otras más semanas a lo mejor de introspección y por tanto tal. Que se respetara a la mujer en su propio ciclo era ciencia ficción, porque el propio mundo que era muy masculino, ese mundo laboral que era muy masculino, tampoco contemplaba esa posibilidad. Exactamente. Nosotros hemos tenido que hacer o sea, ese cambio que estamos haciendo también es de autorrespeto, que me decías antes. Bueno, ¿y qué conlleva el hecho de que tú conozcas esa parte de ti? Precisamente también autorrespeto. Y como es adentro, es afuera. En el momento de que tú te respetas a ti mismo, a ti misma, empiezas realmente a darte cuenta de que tú no estás igual una semana que otra, tú estás mucho más lúcida justo después de la menstruación y cuando se te está acercando la menstruación estás como, yo le llamo una lavadora centrifugando, o sea, la energía es tan brutal que si no le ponemos dirección y foco y conciencia, eso nos arrolla. Entonces, claro, saber eso y respetarnos da libertad, porque al fin y al cabo tú sabes hasta cuándo puedes llegar en una fase y cuándo puedes llegar en otra. Eso no quita de que yo a nivel social tenga que estar un pelín lineal para yo poder atender mi trabajo y poder salir a la calle, ¿vale? Pero en realidad el conocer eso da un margen de, pues de eso, de autorrespeto y de la misma manera que me respeto yo, me respetan los que están alrededor mío. Una pregunta práctica. ¿Por qué, según tengo entendido, cuando varias mujeres conviven el ciclo menstrual o mensual, porque hay muchos que no les gusta la palabra menstrual, se equilibra o se sintoniza o sincroniza? Mira, Rafa, de esto he estado investigando porque me encanta todo este tema y después de la investigación hay varias teorías. Te cuento quizás las dos o tres que más o menos manejo. Una de ellas sería a nivel de la hormona, porque dicen que tanto las hormonas que tienen el sudor más otras, lo que hacen es que esas mismas hormonas hacen que entre una mujer y otra se puedan regular su reloj biológico, por el simple hecho de olerlo, ¿vale? Eso es un estudio que hizo una científica en Estados Unidos y parece ser que es veraz. Otra de las informaciones que hay es que nuestro útero, y esto es súper importante, que por eso ahora te cuento una cosa muy bonita, ¿no? Nuestro útero es como un tambor de resonancia. Emite y recibe ondas. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta las mujeres, que no se nos olvide. Al emitir vibraciones, mi útero va a resonar con la que tengo al lado, con la que tengo al lado y con la que tengo al lado. Antiguamente se menstruaba en una tienda de campaña, que por eso le llamaban la tienda roja, hay una película sobre ello. Entonces, todas las mujeres estaban dentro de esa tienda menstruando, porque coincidían su útero y sangraban juntas. Curiosamente, antiguamente también, cuando la mujer empezaba el proceso de parto, había mujeres que bailaban alrededor de la que estaba pariendo para que sus úteros resonantes en el baile ayudaran a la que estaba pariendo
y tuviera las contracciones. Esto es precioso, porque si te paras a pensar, tú dices, madre mía, qué información tenían, ¿no? Esto a día de hoy, pues se sabe porque se están empezando a recoger informaciones, pero ha habido un tiempo muy grande donde todas estas cosas no se sabían, ¿no? Entonces yo, el tema de la resonancia del útero, doy por hecho que es real. De hecho, cuando nos sentamos en círculo, yo trabajo con círculos de mujeres, en el curso de Nacer Mujer, cuando se hace presencial, el trabajo se potencia muchísimo cuando estamos todas juntas. ¿Y qué significa se potencia muchísimo? A efectos prácticos, ¿qué significa eso? Sí, porque es muy curioso cuando una mujer dentro del círculo habla de su proceso, de alguna manera le resuena prácticamente a casi todo el grupo. Es como que esa información parece que también es mía, parece que también traemos. Entonces, al resonarme y ver el proceso en la otra, yo tomo conciencia y se multiplica, porque no solamente es mi proceso, son el proceso de 10, 15 mujeres que se están viendo unas a otras y están resonando en la misma sintonía. Cuando sana una, sanamos todas. Dentro del grupo es muy fuerte. Además, el poder que tiene ese útero, por decirlo de alguna manera, esos úteros juntos, al final del curso siempre hacemos, digamos, como una especie de puesta en común, donde potenciamos, no sé, yo no lo llamaría, es como si fuera una ceremonia, ¿no? Donde cada una dice qué es lo que quiere curarse, qué es lo que quiere sanarse, estamos todas apoyándonos mutuamente, y yo no sé cómo se hace, pero que energéticamente estamos sosteniendo el proceso de cada una de las que están dentro del grupo. Nos sostenemos todas mutuamente, ¿vale? Y en esos círculos, ¿cuáles son, tú lo has dicho, curarse, sanarse, cuáles son las heridas más habituales que sienten las mujeres que han de sanar? ¿Cuáles son las expresiones que se repiten más a menudo? Y lo planteo porque estoy segura que muchas mujeres que te escuchen a través de esta entrevista podrán resonar y dirán, yo estoy en ese punto también y también ese es mi trabajo en este momento vital. Pues mira, en la superficie se puede ver que la mayoría de lo que, a veces de lo que traen es una falta de autoestima, una autoestima sana. Claro, eso es la superficie, pero cuando empezamos a rascar un poquito, pues lo que hay detrás es falta de poner límites sanos, falta de asertividad, falta de posicionamiento, pues porque ha habido un maltrato psicológico, a veces maltrato físico, ha habido violaciones, han habido situaciones donde no han podido hablar y que su voz se haga, sea válida, sea verdadera y tomada en cuenta. Hay mucha falta de reconocimiento por parte de los progenitores, mucha falta de reconocimiento y de empoderamiento y de iniciación. Hay apegos que son insanos, relaciones muy tóxicas. O sea, la base de todo lo que traen es más o menos eso. Es muy curioso porque en muchas ocasiones se habla de solamente trabajar la energía femenina, pero yo en mi curso y en las sesiones individuales también suelo trabajar lo que es la energía femenina y masculina a toda la vez. Yo creo que es muy necesario que nosotras también podamos contemplar esa parte masculina que nos contiene, que nos da foco, que nos ayuda a salir adelante en los procesos y llevar a cabo nuestros proyectos, ¿no? Observar y honrar, como decía yo antes, aunque sea en parte también desde el dolor, ese linaje masculino y femenino, esas relaciones de pareja o esas relaciones entre hombres y mujeres que nos han precedido en nuestro propio sistema familiar, también es de vital importancia y también produce a medio plazo un alivio y una liberación, esa comprensión. Uf, sí, muy necesario, Rafa. Yo creo que es uno de los pasos más importantes del trabajo. Primero sanamos nuestra herida, pero también al mismo tiempo luego hay que honrar de dónde venimos, hay que honrar al padre, a la madre, nuestro linaje masculino, femenino, y hacer las paces, lo que te he dicho antes, incluirlo en nuestro corazón, amarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso se hace mucho en las constelaciones familiares, precisamente porque es que es muy necesario. Si no, vamos incompletas, si no vamos... por eso digo antes que el empoderamiento femenino se ha distorsionado y que se hace siempre desde la completud, desde la integración, desde la incluir. Hablabas antes de que lógicamente tu trabajo
es presencial, pero entiendo que se pueden hacer también círculos de esta magnitud, incluso con mujeres de Latinoamérica, Sí, por también, yo creo que ahí hay también un despertar de la conciencia impresionante. Muchos de nuestros espectadores, muchas de nuestras espectadoras serán latinoamericanas, vivirán en México, en Ecuador, en Bolivia, y creo que la herida, si cabe, es más profunda en aquellas tierras con respecto a las mujeres. ¿Qué percepción tienes tú de, de las heridas que pueden tener en países hermanos como son los latinoamericanos? mira, una de mis maestras una de ellas pues, ha sido Ana Silvia Serrano, que es la creadora del sistema de la obsidiana y del huevo. Ella ha escrito varios libros y precisamente la base de su trabajo, cuando comenzó ella con el huevo hace unos veintitantos años, sí, más o menos, en su libro de Osiris, que es el huevo de obsidiana, viene precisamente contemplado ese patriarcado. En ese libro se ve muy reflejado, porque ella es mexicana, en ese libro se ve muy reflejado el daño, la humillación y el maltrato que hay hacia el género femenino. Y esto es una realidad. No sé a qué atiende, aunque ella tenía digamos, como una teoría, ¿no? Pero no sé a qué atiende realmente el hecho de que allí sea tan profundo, tan profunda la herida del femenino, ¿no? Y creo que llevan muchísimo tiempo sanando esto. Creo que mucho más que nosotras, ¿eh? Mucho, mucho más que nosotras. Entonces, en ese sentido, yo he tenido compañeras de cursos y compañeras donde yo me he hecho formaciones con personas de allí y chapó porque están haciendo un trabajo preciosísimo, ¿no? De una fortaleza increíble. Yo lo sé más que nada porque precisamente una de mis maestras es de allí y sé la envergadura que hay, el trabajo que se está haciendo en aquella zona. Allí hay todavía pueblos donde la humillación a la mujer es palpable todavía. Hay violaciones, hay mutilaciones, es increíble, ¿no? Y no me gusta generalizar, pero es un hecho real en muchos países, ¿no? Todavía de allí. Por eso, como evolucionar y como crecer y como sanar es un proceso también colectivo. Es necesario que toda la humanidad, nos hemos centrado ahora en Latinoamérica, pero ¿qué te puedo decir de África? ¿Qué te puedo decir del sudeste asiático? Etcétera, etcétera, ¿no? Ojalá, como humanidad seamos capaces de poner las cosas en su sitio para que, en definitiva, podamos ser más felices, conscientes y tengamos una vida más plena, al margen de cualquier distracción de otra índole, ¿no? Creo que ese caminar del sendero del alma nos lleva a un estado de plenitud al que todos los seres humanos deberíamos aspirar. Bueno, pues era este ratito de conversación que quería tener contigo. Creo que el camino de descubrir qué significa nacer mujer en positivo y descubrir en qué significa o qué significa hacerse mujer también en positivo es un regalo que todas las mujeres se deberían de hacer para vivir esa plenitud vital que nos referíamos. Cristina, pues te mando un beso muy grande y nada, sigamos entre todos construyendo ese sendero, esa autopista hacia el alma que nos lleve a ese lugar mejor con el que todos soñamos. Muchísimas gracias, Rafa, de corazón. Un placer, ¿eh? Seguimos creciendo todos. Con Venga, estas vamos, conversaciones lo vamos hacemos. juntos, vamos juntos. Un abrazo grande. Un abrazo.